En el número 51 de la calle Zaragoza, en el tradicional barrio de Santa Catarina en Coyoacán, se alza una construcción imponente que parece detenida en el tiempo, la casa de Emilio Fernández, también conocido como el Indio. Protegida por gruesos muros de piedra volcánica, esta residencia fue diseñada por el arquitecto Manuel Parra en 1946, inspirándose en el estilo de las antiguas haciendas mexicanas. La propiedad, que tardó 3 años en levantarse, recibió el sobrenombre de la fortaleza debido a su robusta apariencia. Sin embargo, no fue sino hasta 6 años después de colocar la primera piedra que Emilio Fernández y su esposa Columba Domínguez pudieron finalmente mudarse. La razón del retraso: Emilio, perfeccionista y apasionado del cine, pedía constantemente modificaciones para que cada habitación tuviera el ángulo ideal para el encuadre cinematográfico. Desde su concepción, la casa no solo sería su hogar, sino también un plató de filmación. Dentro de la propiedad se conservan valiosas pertenencias del cineasta. Destacan muebles diseñados a medida, esculturas de piedra realizadas por Diego Rivera, pilas bautismales y estatuas de santos rescatadas de antiguos conventos poblanos. La casa no solo fue un refugio personal, sino también un vibrante centro cultural. Aquí se rodaron más de 140 películas, tanto nacionales como extranjeras, incluyendo clásicos como María Candelaria, Enamorada, Salón México, Pueblerina, El Niño de Piedra, Frida y Hombre en Llamas. Además, la casa fue escenario de videoclips tan populares como Amor a la Mexicana de Thalía y otro de Shakira. Durante su época de esplendor, sus salones recibieron a personalidades legendarias como Elizabeth Taylor, José Alfredo Jiménez, Juan Rulfo, Salvador Novo y Agustín Lara, entre muchos otros. Era el punto de encuentro entre el arte, la cultura y el cine. Sin embargo, tras sus años dorados, la situación de la casa cambió. Desde 2014, el inmueble fue declarado Patrimonio Artístico y Arquitectónico, lo que prohíbe cualquier actividad comercial. Su uso debe ser exclusivamente cultural, y actualmente se ofrecen recorridos guiados en fechas específicas. Pero el paso del tiempo y la falta de recursos han cobrado factura. Las deudas se han acumulado, el predial supera ya los 2 millones de pesos y existe además un adeudo de más de 40,000 pesos en electricidad. La casa quedó bajo la protección de Quetzalcóatl Fernández, hijo de Adela Fernández, aunque según declaraciones de su prima Citlali Fernández, hija de Xóchitl Fernández, Quetzalcóatl no estaría en condiciones de administrar la propiedad adecuadamente. Citlali denuncia que se contrataron a personas externas, Ana María y Teresa Valdés, quienes han realizado eventos con fines lucrativos dentro del inmueble, sin saldar los adeudos ni ofrecer mantenimiento real a la propiedad. Actualmente, Xóchitl Fernández, única hija viva de Emilio Fernández, sigue en espera de que las autoridades resuelvan a su favor para poder rescatar el legado y preservar la casa como el espacio cultural que merece ser. El Rincón de Pedro Infante. En la calle Constitución 1106, en el corazón de Mazatlán, Sinaloa, se encuentra una casa que guarda los primeros latidos de un ícono del cine mexicano, Pedro Infante. Allí, el 18 de noviembre de 1917, nació quien años más tarde se convertiría en una de las máximas figuras de la época de oro del cine en México. Hoy, esa vivienda alberga el Museo El Rincón de Pedro Infante, un espacio dedicado a preservar su memoria. Dentro del museo se exhiben objetos personales, trajes de charro, vestuarios originales de sus películas, fotografías de época, discos y carteles cinematográficos, todos ellos donados por familiares y amigos cercanos al artista. Este lugar no solo honra la vida profesional de Pedro, sino también su lado más humano, permitiendo a los visitantes acercarse a su legado de una manera íntima y auténtica. Aunque Pedro Infante vivió en diversas residencias a lo largo de su vida, su primera propiedad importante en la capital mexicana fue en la colonia Narvarte, en la calle Enrique Rebsamen 728, dentro de la alcaldía Benito Juárez. Ahí habitó de 1945 a 1951, junto a su esposa María Luisa León Rosas de Infante. La casa,
de estilo colonial californiano, de 3 niveles y perfectamente conservada, cuenta hoy con una placa conmemorativa que destaca su relevancia histórica, recordando a todos los transeúntes que aquel hogar perteneció al inmortal ídolo de México. Posteriormente, Pedro se mudó a otra residencia en la calle Buenavista, esquina con Pernambuco, en la colonia Lindavista. Esta propiedad, que contaba con 5 recámaras y amplio espacio para estacionamiento, con su fachada revestida de azulejos verdes, fue posteriormente un regalo de Pedro a sus padres. Sin embargo, el tiempo no perdonó. En 2019, debido al deterioro del inmueble, la casa fue vendida en 20 millones de pesos y demolida para dar paso a una escuela privada en un terreno de 10 hectáreas. Pero el proyecto más ambicioso de Pedro estaba aún por llegar. La ciudad infante, el sueño hecho realidad. Durante el rodaje de Los Tres García en 1946, dirigido por Ismael Rodríguez, Pedro Infante quedó maravillado con las locaciones y el entorno natural de las afueras de la Ciudad de México. Tanto lo cautivó aquel paisaje, que decidió adquirir un extenso terreno en 1949, ubicado en el kilómetro 18.5 de la carretera México-Toluca. Allí comenzaría a construir lo que sería su hogar más ambicioso, una propiedad tan grande y equipada que los vecinos terminaron apodando la Ciudad Infante. La residencia reflejaba perfectamente los gustos y pasiones de Pedro. No era solo un sitio para vivir, era un espacio para soñar, convivir y disfrutar de sus múltiples aficiones. La propiedad contaba con una casita inicial, modesta pero acogedora, donde pasaba las primeras temporadas mientras se completaban las demás edificaciones. Una iglesia privada, dedicada a la Virgen de Guadalupe, símbolo de su profunda fe. La capilla era un lugar de recogimiento, decorada con imágenes religiosas y detalles tradicionales. Un gimnasio monumental, con equipo traído directamente desde Estados Unidos, adelantado a su época en México. Aquí Pedro se entrenaba a diario, levantándose a las 5 de la mañana, ingiriendo varias botellas de suero y entre 7 y 10 yemas de huevo antes de comenzar su rutina. Una sala de cine privada, bautizada como El Ratón, con capacidad para 50 personas, donde Pedro analizaba sus películas y disfrutaba de funciones exclusivas junto a sus amigos. Una alberca gigante, espacio favorito para compartir con su familia. Fue también el lugar donde enseñó a nadar a sus hijos. Además de estos espacios, Ciudad Infante incluía un salón de fiestas, un bar privado, un taller de carpintería, reflejando su pasión por la ebanistería, y un cuarto especial con un simulador de vuelo, donde Pedro pasaba horas imaginando travesías aéreas. Los vestidores eran otro de los rincones más peculiares, llenos de espejos y con un impresionante armario, mostrando el gusto refinado de Pedro por el vestuario. No podía faltar su amor por el deporte y el esparcimiento. Construyó una pista de boliche completamente equipada con duela importada y bolos electrónicos, una excentricidad inusual en aquella época en México. Todo esto, rodeado de un entorno natural privilegiado, le ofrecía a Pedro un refugio ideal lejos del bullicio de la ciudad. Cada rincón de esta propiedad no solo mostraba el éxito y las aspiraciones del actor, sino también su profundo amor por la vida, el deporte, la familia y la tranquilidad. La tragedia tras la muerte de Pedro Infante. La muerte de Pedro Infante fue un golpe devastador para el mundo del espectáculo, pero especialmente para quienes formaban parte de su círculo más íntimo. Su partida repentina dejó a su amada Irma Dorante sumida en una profunda tristeza. Ella, afectada por el dolor, no se preocupó en aquel momento por el destino de las propiedades, los automóviles o los bienes que Pedro había acumulado a lo largo de su exitosa carrera, situación que otras personas aprovecharon sin miramientos. Se dice que Pedro Infante sostenía económicamente a más de 50 miembros de su familia. Tras su muerte, fueron algunos de esos mismos familiares, hermanos y sobrinos, quienes saquearon la casa principal, llevándose muebles, objetos de valor e, incluso, arrancando la duela del boliche. Su argumento era que temían el futuro económico incierto sin el apoyo del ídolo.
A pesar de que Pedro había contemplado la posibilidad de dejar su patrimonio a nombre de Irma Dorantes, su manager, Antonio Matouk, lo convenció de no hacerlo. Esa decisión dejó a Irma desprotegida y, en la práctica, fuera de la herencia. Con el paso de los años, la gran ciudad infante fue perdiendo su esplendor. La propiedad fue vendida, y debido a su deterioro, finalmente demolida. En su lugar se construyó la empresa Husky Injection Molding Systems de México, dedicada a la reparación y mantenimiento de maquinaria industrial. Así, el sueño que Pedro Infante había edificado con tanto amor y dedicación desapareció, quedando solo en la memoria de quienes lo conocieron y en el corazón de millones de admiradores. Sus últimas casas, de la Nápoles a Yucatán. Después de abandonar su enorme propiedad en Coajimalpa debido a los conflictos legales relacionados con su divorcio de María Luisa León, Pedro Infante se mudó a una casa mucho más modesta en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México. Se trataba de una residencia ubicada en la calle Pensilvania número 296, donde vivió con Irma Dorantes durante poco más de 6 meses. La casa era pequeña comparada con sus anteriores propiedades. Apenas pudo llevar algunos muebles, los mismos que Irma aún conserva en Cuernavaca. El espacio era tan limitado que ni siquiera tenía lugar para guardar su preciado Mercedes-Benz alas de gaviota. Antonio Matouk, quien gestionaba las finanzas de Pedro, se encargaba de cubrir la renta de la vivienda. Sin embargo, tras la trágica muerte de Pedro, Matouk dejó de pagar y Irma Dorantes se vio obligada a desocupar el lugar rápidamente. Mientras tanto, en Mérida, Yucatán, Pedro había adquirido en 1954 una elegante residencia ubicada en Avenida Itzáes número 587. Tras su muerte, aquella casa fue convertida en el Hotel Boulevard Infante, que hoy alberga una pequeña galería dedicada a su memoria. La galería, bautizada como Amorcito Corazón, expone objetos personales, vestimenta, sombreros, fotografías, y hasta un fragmento del avión donde Pedro perdió la vida en 1957. Esta residencia representa un sitio de gran valor simbólico, pues fue allí donde Pedro Infante pasó sus últimos días. Para sus admiradores, visitarla es acercarse a un capítulo esencial de su historia. Además de su casa en Mérida, Pedro tenía un especial cariño por otra propiedad en el estado de Yucatán. La famosa Casa del Pastel en Progreso. Esta singular vivienda, construida en forma de pastel de bodas de 3 pisos, con un mirador en la parte superior, fue durante años su refugio de verano. Aunque Pedro Infante solo rentaba la propiedad y no era su propietario, la fuerte conexión emocional entre él y la casa convirtió al inmueble en un símbolo de su legado en Yucatán. Construida en 1940 por Víctor Suárez Molina, la casa fue nombrada Casa del Pastel por su apariencia distintiva. Después de pasar por varios dueños y un prolongado abandono, la propiedad fue restaurada y actualmente funciona como un restaurante en el Malecón de Progreso. Aunque Pedro ya no está, su presencia simbólica sigue viva en estos lugares, recordándonos al hombre que amó profundamente el mar, la música, el cine y la vida misma. La majestuosa casa de Silvia Pinal. Ubicada en Jardines del Pedregal, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, se encuentra la casa que fue hogar de la legendaria actriz Silvia Pinal. Más que una simple vivienda, esta residencia es un auténtico ícono cultural que encapsula décadas de éxito, glamour y reuniones históricas del espectáculo mexicano. Diseñada en 1955 por el renombrado arquitecto Manuel Rosen Morrison, quien también estuvo detrás de obras como la Alberca Olímpica de los Juegos de 1968, la casa de Silvia Pinal es un claro ejemplo del modernismo mexicano, con su combinación de funcionalidad y elegancia. Construida sobre roca volcánica, característica distintiva del Pedregal, la propiedad presenta un diseño horizontal con enormes ventanales que permiten que la luz natural inunde los amplios espacios interiores. Además, integra jardines exuberantes, creando una conexión viva entre el interior y el exterior. Entre sus detalles más notables destacan: una alberca techada, innovadora para la época.
Salones amplios que fueron testigos de fiestas inolvidables donde se reunieron luminarias como Dolores del Río, Pedro Infante, Luis Buñuel y Emilio el Indio Fernández. Obras de arte de grandes maestros como Diego Rivera y Rufino Tamayo, que decoran sus muros y reflejan el refinado gusto de la actriz. Durante las décadas de los 60 y 70, esta casa fue uno de los centros sociales más codiciados de México. Incluso Luis Buñuel, quien dirigió a Silvia en Viridiana y El Ángel Exterminador, manifestó en su momento su admiración por la modernidad y el carácter acogedor de la residencia. La propiedad está valuada en aproximadamente 65 millones de pesos, no solo por su tamaño o ubicación, sino también por su enorme valor histórico y cultural. En sus muros se grabaron momentos importantes del entretenimiento mexicano. Se filmaron escenas de María Isabel, uno de los grandes éxitos de Silvia, y se grabaron episodios de Mujer, casos de la vida real, el icónico programa que ella condujo durante décadas. Entre sus tesoros más preciados destaca un cuadro original de Diego Rivera, pieza invaluable que, según su hija Sylvia Pascal, permanecerá siempre dentro de la familia como parte del legado cultural. En años recientes, circularon rumores acerca de la venta de la mansión debido a los altos costos de mantenimiento. Sin embargo, Sylvia Pascal desmintió dichas versiones, asegurando que el inmueble seguiría perteneciendo a la familia Pinal. Un evento que sí generó gran atención fue el robo ocurrido en 2022, donde varias obras de arte y muebles fueron sustraídos. Aunque los objetos fueron recuperados, el incidente reavivó el debate sobre la importancia de proteger el patrimonio artístico privado en México. Tras el fallecimiento de Silvia Pinal en 2024, surgieron propuestas de convertir la mansión en un museo que honrara su trayectoria y su legado. Iniciativa respaldada tanto por figuras públicas como por sus admiradores. La casa, con su imponente arquitectura, sus recuerdos inmortalizados y su historia viva, sigue siendo un símbolo de la grandeza de una mujer que marcó una era del cine, la televisión y el teatro en México. La mansión de Cantinflas en Acapulco, entre el lujo y el olvido. En la década de 1950, Cantinflas, ya consolidado como el comediante mejor pagado de México, decidió construir una mansión en Acapulco, Guerrero, una ciudad que por entonces se estaba convirtiendo en el epicentro del turismo internacional. La propiedad era un verdadero símbolo de éxito. Contaba con 6 habitaciones y 5 baños de amplias dimensiones. Garaje con capacidad para 15 automóviles. Una cocina monumental y un comedor capaz de recibir a más de 25 comensales. Piscina equipada con tobogán. Un muelle privado que permitía a Mario Moreno disfrutar de paseos en el mar. Además, la mansión poseía una cantina con vistas privilegiadas hacia la bahía de Acapulco, donde Cantinflas solía recibir a grandes figuras de la época, como María Félix, Pedro Infante y destacados políticos y empresarios. Dentro de la casa, aún hoy sobreviven algunos vestigios de su antiguo esplendor. Objetos de uso personal del actor y detalles arquitectónicos que remiten a su estilo de vida refinado y a su carácter hospitalario. Una pieza emblemática sigue en pie. Una escultura de Cantinflas, mostrando su icónico pantalón caído, sombrero ladeado y bigote, que recuerda al personaje que conquistó al mundo. La mansión también guarda anécdotas históricas, como haber sido el lugar donde se celebró uno de los matrimonios de la actriz Elizabeth Taylor, amiga cercana de Mario Moreno. Sin embargo, tras la muerte de Cantinflas en 1993, la historia de esta casa tomó un rumbo triste. Disputas familiares por su herencia, valorada en aproximadamente $78 millones, dejaron a la propiedad en el abandono. Aunque el deseo de Cantinflas era que su fortuna pasara íntegramente a su hijo adoptivo, problemas legales y enfrentamientos entre herederos frustraron este plan. La mansión, hoy en ruinas, refleja el paso inexorable del tiempo. Paredes desgastadas, jardines invadidos por la maleza y una piscina que alguna vez fue sinónimo de alegría, ahora convertida en un estanque olvidado. Tita Marbés, última heredera registrada, se hizo cargo de la propiedad, pero enfrentó de inmediato problemas económicos.
La casa acumula deudas millonarias en predial, agua y luz, lo que ha desalentado cualquier intento de venta. Aunque su valor aproximado ronda el $1.000.000, las obligaciones fiscales la han convertido en una carga difícil de sostener. En su época dorada, la residencia era un lugar de encuentro vibrante, rodeado de mar, palmeras y el inconfundible brillo de Acapulco. Hoy, la mansión abandonada es testigo silencioso del esplendor y del ocaso de uno de los artistas más queridos de México. La hacienda Ahí Está el Detalle, el refugio perdido de Cantinflas. En 1942, mientras recorría Ciudad Valles, en San Luis Potosí, Cantinflas quedó cautivado por el esplendor natural del lugar. Fue entonces cuando decidió adquirir un terreno de más de 100 hectáreas, delimitado por los ríos Tampaón y Valles, para construir su más ambicioso refugio, la hacienda Ahí Está el Detalle. Inspirado en su famosa película homónima, Mario Moreno diseñó cada rincón de la propiedad con la intención de crear un espacio de descanso y convivencia para su familia y amigos más cercanos. La hacienda incluía una casona principal con 12 habitaciones, construida para brindar todas las comodidades de la época. Una plaza de toros bautizada como Cholita, en honor a su madre, Soledad Reyes. Una piscina adornada con mosaicos de Talavera. Un bar decorado con pinturas de toreros y elementos taurinos. Además, en los jardines se proyectaban películas en una pantalla gigante, donde Mario solía analizar su trabajo o simplemente disfrutar de noches de cine bajo las estrellas. Un detalle peculiar era la pileta subterránea, diseñada especialmente para albergar a uno de sus caprichos más extravagantes, un cocodrilo que mantenía como mascota. La hacienda fue escenario de celebraciones memorables, como las fiestas de fin de año que reunían a estrellas del cine de oro mexicano, toreros y empresarios. Era el lugar donde Cantinflas podía relajarse, alejado de la fama, entre naturaleza y tradición. Sin embargo, todo cambió cuando entró en conflicto con el entonces gobernador de San Luis Potosí, Gonzalo Santos. Según las versiones, estatal. Durante décadas, el sitio sufrió saqueos, abandono y deterioro. Murales desaparecidos, jardines invadidos por la maleza, estructuras vencidas por la humedad y el olvido. Un joven entusiasta logró obtener una concesión para intentar restaurarla, financiándose con visitas guiadas y videos documentales. Aunque hubo avances notables en la recuperación de la casona y la plaza de toros, conflictos administrativos interrumpieron el proyecto y el lugar volvió a quedar en ruinas. A unos 500 metros de la casa principal, Cantinflas había mandado construir una pequeña cabaña junto al río, ideal para escapadas discretas. Según algunas leyendas, en esta cabaña se escondieron figuras importantes del medio artístico, entre ellos Pedro Infante, buscando resguardo de la mirada pública. Hoy, tanto la hacienda principal como la cabaña están gravemente afectadas por el abandono y las inclemencias del tiempo, pero siguen siendo un poderoso recordatorio de la visión, la generosidad y las pasiones del eterno Cantinflas. Otra joya dentro del patrimonio de Cantinflas fue la Hacienda La Purísima, ubicada en el municipio de Ixtlahuaca de Rayón, en el Estado de México. Con aproximadamente 500 hectáreas, esta propiedad reflejaba no solo su estatus como figura legendaria, sino también su gusto por los espacios amplios y de contacto con la naturaleza. Hoy en día, la hacienda opera como hotel boutique, pero conserva intacta la esencia de Mario Moreno. Entre sus principales atractivos destacan 22 habitaciones, cada una decorada con un estilo sobrio y elegante. Una capilla en perfectas condiciones, donde Cantinflas solía acudir a orar en sus momentos de reflexión. Una plaza de toros, donde el actor organizaba eventos taurinos privados. Caballerizas, campos de golf y canchas de tenis y baloncesto, que mostraban su pasión por el deporte y la vida activa. Los visitantes que hoy recorren sus corredores pueden admirar elementos muy característicos de su vida. Objetos de taxidermia que decoran los salones. Murales que rememoran escenas de su carrera y su amor por el campo. Una estatua en su honor ubicada en el corazón de la hacienda. Fotografías históricas que capturan momentos de su vida personal y artística.
Entre los objetos más destacados se encuentra una capa de toreo que Cantinflas utilizó en múltiples corridas, ahora expuesta en el comedor principal, convertido en restaurante. El lugar también cuenta con una pequeña laguna artificial, rodeada de árboles frutales como mandarinos, que añade serenidad al entorno. Aunque algunos espacios, como el campo de golf, requieren mantenimiento, el conjunto de la hacienda permanece en muy buen estado comparado con otras propiedades de su legado. La Plaza de Toros, inaugurada en 1962, fue uno de los escenarios favoritos de Mario Moreno, quien disfrutaba organizando corridas íntimas para amigos y conocidos. En su habitación principal y su estudio personal, aún se respira la esencia de quien alguna vez escribiera guiones y soñara nuevos proyectos para la pantalla grande. La capilla interna, decorada con candelabros y vitrales antiguos, refleja la profunda religiosidad que acompañó a Cantinflas a lo largo de su vida. Otro rincón especial es el horno tradicional que mandó construir en la parte trasera, similar al que poseía en su hacienda El Detalle, ideal para hornear uno de sus platillos preferidos, el pan tradicional mexicano. Aunque el hotel hoy recibe huéspedes regularmente, la alta demanda de visitantes interesados en hospedarse en un lugar tan simbólico hace recomendable reservar con anticipación. Posada La Ermita y Posada La Misión, el legado de Cantinflas en San Miguel de Allende. En el pintoresco San Miguel de Allende, Cantinflas dejó huella a través de dos propiedades que hoy en día siguen rindiendo homenaje a su legado. La primera de ellas es Posada La Ermita, una construcción que originalmente mandó levantar como un espacio privado para recibir a amigos y familiares. La posada, con 24 habitaciones, fue diseñada para brindar comodidad, belleza y una conexión íntima con el entorno colonial de la ciudad. Cada habitación conserva un estilo acogedor, con detalles tradicionales mexicanos y vistas espectaculares a los jardines o a la parroquia de San Miguel Arcángel. La Posada La Ermita fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solo por su arquitectura, sino también por su importancia histórica. Recorriendo el hotel se pueden encontrar fotografías de época, capturando momentos donde Cantinflas convivía con sus seres queridos. Un nacimiento restaurado, encargado personalmente por Mario Moreno. Un mural pintado en 1970 por Antonio Navarrete, donde aparecen retratados íconos mexicanos como María Félix, Dolores del Río, Pedro Vargas y, naturalmente, Cantinflas. Un objeto que llama particularmente la atención es una carriola antigua, que se dice fue usada tanto por su hijo adoptivo como por el propio actor cuando era niño. Además, el lugar cuenta con una chimenea histórica y un piano antiguo donde Cantinflas solía tocar en sus momentos de ocio. A tan solo 1 kilómetro de distancia se encuentra su segunda propiedad, ahora conocida como Posada La Misión. Este hotel, mucho más amplio, dispone de 60 habitaciones diseñadas bajo un concepto de lujo discreto. Un restaurante tradicional. Una piscina en forma de llave, detalle creativo ideado por el mismo Cantinflas. Un pequeño campo de golf, que aunque actualmente no está en uso pleno, refleja su amor por el deporte. El diseño de Posada La Misión mantiene la esencia arquitectónica de los proyectos de Mario Moreno, techos curvos de ladrillo, arcos coloniales y espacios abiertos llenos de luz natural. En el lobby y áreas comunes, las paredes están adornadas con fotografías históricas de eventos y reuniones que tuvieron lugar allí, además de una estatua de Cantinflas que da la bienvenida a los visitantes en el jardín principal. Ambos hoteles, La Ermita y La Misión, ofrecen a sus huéspedes una experiencia que no solo habla de descanso y confort, sino también de historia viva. Un tributo a uno de los comediantes más queridos del mundo hispanohablante, que no solo conquistó el cine, sino también dejó su huella en la arquitectura y hospitalidad mexicana. Así, entre jardines, corredores de piedra y muros cargados de anécdotas, el legado de Cantinflas sigue latiendo fuerte en el corazón de San Miguel de Allende. Un legado que trasciende generaciones. Recorrer las propiedades que pertenecieron a figuras como Pedro Infante, Cantinflas, Emilio el Indio Fernández y Silvia Pinal es más que un ejercicio de nostalgia. Es adentrarse en la historia viva de México, en una época donde el talento, la disciplina y el carisma dejaron una huella que sigue inspirando a millones.
Cada casa, hacienda y residencia no solo refleja sus éxitos profesionales, sino también sus sueños personales, sus pasiones más profundas y, en algunos casos, las tragedias que también acompañaron sus vidas. Pedro Infante, con su espíritu alegre y su dedicación al deporte y la familia, construyó verdaderos santuarios de convivencia en Ciudad de México y Yucatán. Su humildad y su capacidad para conectar con el pueblo lo convirtieron en un ídolo eterno, cuya memoria sigue presente en cada rincón que alguna vez habitó. Cantinflas, el genio del humor y la filantropía, plasmó su esencia en cada espacio que diseñó, desde su famosa hacienda Ahí está el detalle, pasando por su mansión en Acapulco, hasta sus entrañables posadas en San Miguel de Allende. Su legado no solo vive en el cine, sino también en la arquitectura y la calidez que impregnó en sus refugios personales. Emilio Fernández, el gran indio, convirtió su casa de Coyoacán en un auténtico templo del cine mexicano, un espacio de creación que aún respira arte y resistencia cultural. Su visión estética no solo fue evidente en sus películas, sino también en cada piedra y cada rincón de su fortaleza. Silvia Pinal, musa de la época de oro y pionera en la televisión, supo rodearse de belleza y sofisticación, como lo demuestra su icónica residencia en Jardines del Pedregal. Un hogar que fue testigo de reuniones históricas, filmaciones memorables y momentos que definieron una era. Aunque muchas de estas propiedades hoy enfrentan el paso del tiempo, deudas, disputas legales o incluso el abandono, su valor simbólico permanece intacto. Son testimonio de una época de oro en la cultura mexicana, de artistas que trascendieron las fronteras del país y que, a través de su arte, su esfuerzo y sus sueños, se convirtieron en leyendas. La memoria de estos íconos sigue viva no solo en sus obras, sino también en cada ladrillo, en cada muro y en cada espacio que alguna vez fue parte de sus vidas. Y para quienes hoy visitan, recuerdan o simplemente evocan esos lugares, queda la oportunidad de mantener su legado encendido, de seguir contando sus historias y de recordar que México, a través de ellos, también aprendió a reír, a soñar y a trascender.